Look who decided to join us. All right. You all know the drill. Run your routes. Mark your logbooks. You run into anything you can't handle. Ellie! You come back. Hola a todos y bienvenidos a Trailerama. Luego de que los creadores de The Last of Us 2 presentaran el tráiler con la primera fecha de lanzamiento del juego en septiembre del año pasado, You think I'd let you do this on your own? publicaron otro video después llamado The Last of Us Behind the Demo, en el que dieron a conocer más detalles sobre el juego. Something where you have a lot of tools to escape, you have a lot of tools to evade. Y casi al final de ese video, el director Neil Druckmann dijo que sabríamos más sobre el juego a medida que se acercara el lanzamiento. And as we get closer to release, we're going to show more and more of the game, but we're going to be very mindful and conscious to not spoil like big things about this game. And I'm just super stoked for people to finally see the whole thing once it's out on February 21st, 2020. Ahora es seguro decir que ni él ni nosotros nos imaginábamos que eso sucedería de la manera que estamos viendo últimamente. Sorry, journalists. Pues el que parecía ser el juego estelar de Sony para cerrar la generación de PlayStation 4 por todo lo alto, se ha visto afectado por pequeños escándalos que poco a poco han minado la imagen tanto del juego como de la propia Naughty Dog. Entre las acusaciones de crunch, la pérdida de personal clave durante el desarrollo e incluso los 2 retrasos que ha sufrido el juego con devoluciones de dinero incluidas, sobresalen especialmente una serie de filtraciones del juego que cada vez han sido peores. That's disappointing. Esta vez, las filtraciones fueron de la autoría de alguien que, según se dice, fue un empleado enfadado por un asunto de honorarios que, al tener acceso a los archivos del juego en su casa por el teletrabajo, decidió filtrarlos como represalia. Pero lo que agrava el problema es que los detalles que expuso son tan importantes que pueden llegar a comprometer la viabilidad comercial del producto. A tal punto que algunos de los que han visto las filtraciones han empezado a cuestionarse si lo comprarán o no. Tranquilo. Pero como para cada acción hay una reacción, horas después de las filtraciones, Naughty Dog, Neil Druckmann y Hermen Hulst, el director de Sony Worldwide Studios, publicaron mensajes en sus respectivas cuentas de Twitter, haciéndonos saber que todo este asunto en verdad les tomó por sorpresa y les hizo daño. Tanto que Holst anunció la nueva fecha de lanzamiento de The Last of Us 2 para el 19 de junio, y también que movieron la fecha de Ghost of Tsushima al 17 de julio. Volvió de la tumba para aniquilar a los mongoles. Es descorazonador ver que algo así sucediera con este juego tan esperado. Nadie lo vio venir. Pero parece ser que la cuarentena mundial perjudicó mucho los planes de distribución que tenían originalmente, pues al ser uno de los juegos más caros producidos por Sony, si no el más caro, las altas estimaciones de ventas que habían trazado se verían afectadas, y por obvias razones, Sony decidió esperar un poco a que la situación mejorara para maximizar las ventas del juego usando todos los medios disponibles para hacer llegar el producto a los usuarios, es decir, las ventas digitales y todas las versiones estándar, especiales y coleccionistas en físico. Pero aunque la decisión tenía sentido, definitivamente ha afectado al juego más importante en la baraja de Sony para este cierre de generación. La verdad es que es muy pronto para sacar conclusiones. No hay que asumir nada aún.
Sí, sígueme convenciendo de esta basura. Pues hay mucho que no sabemos al respecto, incluyendo que hay posibilidades de que la historia tenga bifurcaciones. Es decir, que es posible que existan caminos alternativos o un par de finales alternativos, y que nuestras acciones al jugar nos lleven a ellos. De ser así, lo que se filtró podría ser solo una de esas opciones. Indudablemente, jugar un juego o ver una serie o película conociendo el final de antemano cambia nuestra percepción de alguna manera u otra. Pero eso no necesariamente significa que no valga la pena jugar al juego o ver la película. Pues por poner un ejemplo, Journey, un famoso juego independiente de That Game Company, desde el inicio nos pone como propósito llegar a una montaña que vemos en el horizonte. Es un objetivo simple y claro, como también lo tenemos en otros juegos famosos como God of War. ¿A dónde debemos ir? A un reino, más allá del suyo. En ambos casos, lo que realmente nos hace apreciar el momento de alcanzar la cima de la montaña es el camino que queda detrás de nosotros. Es el viaje en sí mismo, pues las dificultades y las sorpresas en el camino son las que le dan un significado especial a ese momento. Es por eso que creemos que por el hecho de que se hayan filtrado algunos fragmentos de la jugabilidad y partes importantes de la historia, no tiene por qué ser el fin del juego. Y mucho menos si juzgamos todo uniendo las filtraciones sin el debido contexto. I don't want to have to shit you in the face. Pues no es bueno sacar conclusiones sin conocer todos los hechos. Yeah. Dicho esto, no es posible negar que existen algunas preocupaciones al respecto. En especial después de casos como el de Death Stranding, en el cual el propio Kojima se encargó de arruinar una gran parte de la experiencia con el tráiler de lanzamiento, pues los detalles que mostró allí no pudimos olvidarlos durante la partida, y al final sí logró afectar nuestra experiencia de forma negativa. En realidad esperamos que el caso de The Last of Us no llegue hasta ese punto. ¿Tina? Jesse. Y acabe siendo diferente. Gross. Pero con todo lo que ha estado sucediendo a su alrededor, solo podemos esperar que esas filtraciones hayan sido las últimas. Pues si esa tendencia continúa, será muy doloroso tener que admitir que el legado de este gran juego se habrá echado a perder. Please stop. Si te ha gustado el video, déjanos un me gusta, que es algo con lo que nos ayudas mucho a seguir publicando estos videos. Pero si quieres ayudarnos aún más, suscríbete y déjanos un comentario que leeremos con atención y tendremos muy en cuenta. Y recuerda que ahora también puedes apoyarnos con una pequeña contribución en nuestro Patreon o PayPal, como ya están haciendo estos superhéroes. Muchas gracias por tu visita y hasta la vista.